Hola, te doy la bienvenida a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. Hoy tenemos nuestro capítulo número 11 y vamos a arrancar con, digamos, el número 1 en cuanto a adolescencia. Ya pasamos a esta etapa que es bastante interesante, que es bastante rica para conocer y hoy vamos a dar como esa pequeña introducción, ¿cierto? Por ende, como en el capítulo de la infancia, probablemente no va a ser un capítulo muy largo porque es una pequeña introducción. Entonces vamos a hablar como muy charladito de esto. Bueno, la adolescencia es un momento bastante interesante, como mencioné anteriormente, porque es ese momento en el que el niño se desprende de su niñez. Y poco se habla o casi nada de ese duelo silencioso que ellos viven, ¿cierto? Es como una ambivalencia interna entre quiero ser adulto, quiero que me traten con respeto, quiero que me traten como un adulto, pero también es esa parte interna que se está despidiendo de un montón de cosas, de sus hábitos de niño, de que las personas los tenían en cuenta cuando eran niños, les regalaban juguetes, los mimaban. Se despiden de todo esto porque también quieren adquirir una autonomía. Y esto es muy difícil para ellos, pero también es muy difícil para los padres. Y la adolescencia es una de las etapas de la vida que más genera resistencia en los seres humanos. Porque así como los niños chiquiticos nos generan ternura y ay, qué lindo, hermoso, es que chistosito, los adolescentes nos generan, ay no, qué fastidio, ay no, porque ellos atraviesan por muchas cosas, ¿cierto? Entre esos cambios emocionales, cambios físicos, su cerebro sigue madurando y está pasando de una etapa a otra, los cambios sociales, esas ganas de pertenecer a ese mundo, también esa ambivalencia interna de quiero hacer esto, pero esto es lo correcto, ¿cierto? Ellos empiezan a cuestionarse muchas cosas, empiezan a ser autocríticos y críticos con la sociedad, con los que les enseñaron, con sus creencias, con sus valores, empiezan a generar resistencia y a mostrar que algo no les gusta y muchas veces sí, nos sentimos aterrados como adultos. Y yo creo que lo primero que deberíamos decir acá es que para uno acompañar a un adolescente es muy importante recordar que uno también fue adolescente, ¿cierto? Y no para evitar o para hacer aquello que no hicieron conmigo o para evitar hacer eso que hicieron conmigo, no, porque por un lado o por el otro siempre se va a fallar. Entonces creo que ese también es algo bien importante. No hay receta perfecta para acompañar a un adolescente. Eh, y casi siempre por exceso o por defecto empezamos a afectar a ese adolescente, ¿cierto? Te voy a poner un ejemplo. Resulta que a ti te dieron muchos golpes de niño, ¿cierto? Entonces tú llegas y dices, no, yo jamás voy a golpear a mis hijos, yo jamás los voy a maltratar, yo jamás nada. Por ende, eso se empieza a tornar de pronto a un padre que no pone límites, un padre que entonces es el parcero, entre comillas, que es súper amigo. Y resulta que entonces ese adolescente cuando pasa a la adultez se empieza a preguntar, pero mi papá, ¿por qué nunca me puso límites? Mi papá, ¿por qué hacía de amigos? Y no era mi amigo, ¿cierto? O por defecto, que entonces empezamos a hacer las cosas, a ser súper estrictos porque a mí nunca me pusieron límites, entonces voy a ser súper estricto y se tiene que dormir hasta ahora y tiene que hacer esto y hasta ahora tiene que llegar y eso también se empieza a tornar en un caos. Así que es como un balance, como siempre hablamos en estos capítulos, todo en la vida se trata de un balance perfecto, que perfecto entre comillas, pues porque no hay perfección y nadie viene con un manual de instrucciones y todos los niños y adolescentes son completamente diferentes. Podemos tener dos hijos y ustedes, no sé, los que sean padres, pueden dar fe de esto, que son totalmente diferentes y a uno le sirve hablarle de tal forma, al otro le sirve más como darle su espacio. Todos los seres humanos somos diferentes, nuestros adolescentes no son diferentes. Entonces, claro, me devuelvo al tema del duelo. Ellos están atravesando por todo eso y también
atraviesan por una pequeña exigencia que está como implícita en la sociedad. Entonces ya son casi que adultos jóvenes, entonces ya no necesitan que yo les diga, ya no necesitan que yo les repita, ellos ya tienen que saber, ellos ya tienen que haber aprendido, y la realidad es que está muy alejado de eso. Que es que es muy perezoso, que es que duerme mucho, es que no hace caso, que es que no escucha. No, lo que pasa es que tampoco sabemos qué está pasando en su cerebro, ¿cierto? ¿Cuáles son esos procesos internos que nos estamos saltando y que como padres de pronto o maestros a veces nos cuesta mucho comprender, porque los adolescentes empiezan a, curiosamente, los niños también, pero los adolescentes mucho más, empiezan a tener comportamientos que nos recuerdan a nuestra propia adolescencia. Y eso hace que nos pongamos en una postura de defensa, ¿cierto? Entonces, este no va a ser grosero conmigo, yo no me la voy a dejar montar, y eso hace que el vínculo se rompa. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces de priorizar el vínculo y cómo tener esa conexión con ese niño y ese adolescente? Bueno, supremamente importante que lo recordemos de aquí para adelante. En estos capítulos vamos a hablar mucho como de lo que les mencioné ahorita, ¿cierto? Esos cambios, todo lo que empieza a atravesar el adolescente en cuanto al tema social, los amigos, los pares, el querer pertenecer, el rechazo que han sentido o sintieron, el bullying, el tema con las parejas cuando están empezando a sentir como ese despertar romántico amoroso, esas ganas y ese deseo de pronto sexual también, cómo lo vamos a abordar. Eh, Vamos a también hablar un poquito de ese vínculo de padre, madre y adolescente que a veces cuesta tanto porque los padres son como, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? No la quiero embarrar, no quiero que se enoje, porque los adolescentes suelen tener una conducta muy de aislamiento, mucho desde el rechazo, de, ay, qué pereza, que nada les gusta. Entonces los padres se frustran demasiado porque no saben cómo actuar con ellos, no saben si ser supremamente firmes o ser flexibles. De eso también vamos a hablar. Hablaremos de un poquito de cómo los adolescentes atraviesan pues estas etapas y cómo nosotros podemos brindarles un poco desde nuestra experiencia, también desde nuestro conocimiento, una mano amiga, ¿cierto? Pero no una mano amiga desde esa amistad, esa parcería, pues como que tenemos en nuestra cabeza, sino una mano amiga de apoyo, de amor, de comprensión, de orientación que ellos tanto necesitan. Aquí es bien complejo porque, como mencionaba anteriormente, los padres tienen esa concepción de que ya son adolescentes, ya tienen que saber un montón de cosas, ya, ¿para qué le voy a repetir? Ya ellos saben cómo son o qué tienen que hacer. Y ahí caemos en un pequeño error porque no siempre saben qué hacer. Ellos quieren ser tratados como adultos, claro, quieren que los respeten, quieren que tú les des voto y lugar y que les des importancia de lo que sienten y piensan, claro que sí, pero también es cierto que tienen miedo, pero no te van a admitir que tienen miedo. Tienen miedo porque se están enfrentando a un montón de cosas que en la niñez no tuvieron que atravesar y todo esto asusta. Entonces, pues qué mejor que tú que ya atravesaste por eso como padre, pues orientarlo, ¿cierto? Y estar ahí apoyándolo y escuchándolo. Hoy puntualmente no vamos a hablar como de ningún tema, sino de la adolescencia como tal y quiero empezar a compartirte pues como desde mi experiencia cómo fue mi adolescencia. Vean muchachos, yo ya les he contado varias veces que yo fui criada solamente por mi padre, ¿cierto? Y eso que entre comillas porque mi papá pues viajaba mucho, entonces nos dejaba mucho tiempo solos. Por ende nosotros aprendimos a ser Dios y regla en nuestra casa como se nos dio la gana, tanto mi hermano como yo. No teníamos límites en muchas ocasiones, aunque mi papá trataba de ponerlos de una forma desde el miedo y desde también como la agresión, pues los límites existían solamente hasta que él se iba de la casa, ¿cierto? Entonces esto generaba que, por ejemplo, mi hermano y yo nos dormíamos a la hora que queríamos, comíamos a la hora que queríamos, comíamos cuanta chatarra se nos cruzara por el frente, nos pegábamos al televisor día y noche, no hacíamos tareas, no éramos muy responsables en nuestra adolescencia.
A tal punto que, por ejemplo, mi hermano llegó a un momento en el que no quiso estudiar más y mis padres lo validaron, tanto mamá como papá. Porque aquí quiero resaltar que mi mamá estuvo más presente en mi adolescencia y la voy a mencionar mucho más en estos capítulos de adolescencia. Entonces, claro, habían pocos límites y ¿qué pasa? Resulta, esto nunca se me va a olvidar, muchachos, resulta que yo me crié así hasta los 15 años, ¿cierto? Cuando yo cumplí 15 años, a los 8 días a mi papá le dio un infarto estando en el trabajo. Cuando a mi papá le da el infarto, mi papá deja de trabajar. Y eso fue un caos en mi casa, porque entonces, claro, yo estaba entre los 13 y 14 años, yo hice lo que a mí se me dio la gana, yo salía a la hora que a mí se me daba la gana, me entraba a la hora que yo quisiera y esto no era, digamos, lo más apropiado porque yo salía, no sé, un día cualquiera a las 6 de la tarde y volvía a las 10 11 de la noche sin que nadie se diera cuenta porque entonces yo sabía cómo o a qué horas iba a llamar mi papá, entonces bueno. Creo que mi hermano hacía lo mismo o mi hermano se la pasaba todo el día en el PlayStation. Y bueno, así como que fuimos construyendo hábitos muy diferentes. ¿Qué pasó? Cuando mi papá se queda sin trabajo, porque obviamente no pudo volver a trabajar por su infarto, a él lo pensionan por invalidez. Eso se llama así, ¿cierto? No porque haya quedado en una silla de ruedas, no, sino que así se le llama. Ese es como el término, o para ese momento ese era el término, porque él ya no era válido, entre comillas, para seguir conduciendo buses, pues porque era muy arriesgado, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá ya pasó de estar nunca en la casa a estar todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana. Ay, ustedes no saben eso, lo que fue, por lo menos para mí, y creo que para mi hermano también, porque entonces ya era a qué horas va a llegar, usted por qué va a salir, para dónde va, por qué se va a poner esa ropa, todo era un problema. Eh, porque está pegada ese celular, acuéstese pues, eh, qué hacen en ese computador hasta esa hora, o sea, todo se empezó a tornar muy complicado porque mi papá como que se empezó a dar cuenta de los malos hábitos que nosotros habíamos construido durante años y lo que quiso fue empezar a cambiarlos, pero ya pues era demasiado tarde, entonces nosotros llegamos como a sentir ese desprecio hacia nuestro padre porque ya estaba todo el tiempo ahí en la casa y pues nosotros ya nos sentíamos totalmente incómodos, ya no nos gustaba. Y esto fue un caos total y nos tomó mucho tiempo de adaptación, tanto a nosotros como a mi papá, porque también pasar de trabajar todo el tiempo a estar 100% en la casa, eso fue otra cosa. Además que yo tenía 15, o sea, justo había cumplido los 15. Entonces en esa etapa, por lo menos en mi época, pues qué sé yo, me siento re vieja diciendo eso. Bueno, sí, pues como en mi época, ay, ya que era muy común que las fiestas, que entonces salíamos hasta súper tarde, que los amigos, y claro, yo también estaba en ese momento de querer pertenecer, además que entonces en esta época empezó el boom del Facebook, entonces la aceptación social, el rechazo o el bullying o aquello o lo otro. Y que entonces que el noviecito, que entonces que la fiesta, que no, mejor dicho. Y mi papá siempre fue una persona muy estricta y más conmigo, porque yo era mujer, por todos esos temas de machismo que hemos hablado muchas veces. Entonces, por ejemplo, para mí tener un novio era inconcebible. Para mí tener amigos hombres era inconcebible. Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué a un momento en el que me sentí tan desconectada de mi papá y pues de mi familia en general que yo empecé a hacer todo a escondidas. Todo, todo, absolutamente todo. Yo salía a escondidas, yo me volaba de mi casa, esperaba que mi papá se durmiera para volarme, llegaba supremamente tarde a mi casa, empecé a juntarme con muchas personas, con muchos chicos. No voy a decir que malos, porque para mí nunca fueron malos, a pesar de que en el camino empezasen a tornarse pues empezaran como a coger otros caminos. Em, entonces me acuerdo que una vez mi papá, pues cuando ya me pillaba, porque obviamente llegaba el punto en que me veía,
él me preguntaba que por qué tenía que estar hasta tan tarde en la calle y yo no tenía respuesta. A mí simplemente me gustaba reunirme con mis amigos, em, tirar caja como se decía pues en ese momento, o sea, reírnos, nos juntábamos todos, obviamente tenía que el noviecito, que esto y que lo otro, entonces claro, para mí eso era lo más top. Y recuerdo que en mi grupo de amigos yo tenía como ese estatus, entre comillas, llamémoslo, porque yo pues no tenía hora de entrada, a mí nadie me controlaba, entonces, ¿se acuerdan cuando yo les conté por allá en la infancia que mi hermano y yo les supimos sacar provecho como a toda esa situación? Bueno, este era uno de esos provechos. Cuando yo no tenía hora de entrada, como en mi casa nunca había nadie, como a mí nadie me ponía límites ni reglas, entonces yo era, no sé, la sensación, digámoslo, entre como mi grupo de amigos, ¿cierto? Porque me dejaban hacer lo que yo quería, pero lo que había detrás era que yo hacía todo eso a escondidas, ¿verdad? Y claro, yo sí salía hasta la hora que me daba la gana, pero precisamente orientada a eso, a que pues no tenía ni reglas, ni límites, ni nada. Em, entonces, como que mi adolescencia fue muy bonita en cuanto a todas esas cosas que pude vivir, o por lo menos yo lo recuerdo así, aunque fue muy difícil. Recuerdo también que a mí no me importaba nada, entonces yo me la jugaba del todo por el todo y era rebelde y era grosera y hacía un montón de cosas que de pronto no estaban bien, lo que llevaba a que mi papá reaccionara de una forma eh, un poco errónea, ¿cierto? Los golpes, el maltrato, el insulto, los enfrentamientos entre los dos, y pues eso cada vez iba quebrando mucho más la relación. Pero a mí me encantaba, o sea, yo me sentía que vivía al límite, porque entonces aquí quiero detenerme un poquito y es que el adolescente, su cerebro se está desarrollando, ¿cierto? Esa parte como prefrontal y el lóbulo frontal se están desarrollando, lo que hace que de pronto todo se viva como más al límite, ¿cierto? Como esa ambivalencia de qué hago, si lo hago, no lo hago. Y de pronto en el psicoanálisis lo podríamos ver como desde esas estructuras yoicas de a quién sigo, al ello, al yo, al super yo, no, 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 pero el ello este me está diciendo que vaya, que lo haga, que sí, que me arriesgue. Eh, y estamos como en esa construcción y el adolescente pues pasa por todo eso y aunque el adolescente de una forma consciente puede saber esto no está bien, esto si mi papá o mi mamá se da cuenta me van a regañar, me van a meter en problemas, esto no lo hace. Lo hace porque se deja llevar mucho más por la emoción, porque eso prima mucho más. Entonces ahí es cuando vemos que los adolescentes cometen muchos delitos, hacen muchas cosas, digamos que uno como adulto ya dice, "Ay, como qué estupidez, ¿cierto? Entre comillas, claramente. No sé, como que esos retos virales que en algún momento se hicieron pues como tanta tendencia en redes sociales, o no sé, que prueban drogas, que consumen sustancias, que no sé, toman muchos riesgos, es precisamente por eso, por ese desarrollo en el cerebro que con el que ellos están como batallando, entre comillas. Entonces, claro, los papás dicen, pero es que yo ya le dije, pero es que yo ya le advertí, pero es que, ¿cómo hago si ya he tratado de todas las formas, he tratado de buena forma, he tratado de mala forma? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, esto es un proceso y digamos que educarnos siempre va a ser la primera opción. También recuerdo que en la adolescencia se empiezan a vivir como muchos momentos de duda y de angustia, pero como uno es adolescente y cree que se las sabe todas, entonces a uno le da miedo preguntar o le da cosita o no sé, existe como un código interno implícito que nadie te lo puso, pero que todos los adolescentes saben y es lo que pasa aquí se queda aquí y no se le cuenta a los adultos. Porque los adultos son molestos, porque los adultos no saben nada, porque los adultos solo nos critican, nos juzgan, nos señalan. Entonces eso vuelve y hace que se fortalezca muchísimo la parte con las amistades, con esos vínculos, con esos pares y se desmorone un poco la relación con los padres. Además, ¿por qué? Porque si en la infancia no se construye como ese espacio en el que mi hijo pueda confiar en mí, sin importar qué, eh, pueda confiar en mí sin sentir que lo voy a juzgar,
Si eso no se construye en la infancia, pues en la adolescencia el niño va a dudar, el adolescente va a dudar muchas veces de contar algo porque se va a sentir juzgado o señalado. Sin embargo, aquí es importante decirles que nunca es tarde. Que es que ya está muy adolescente, ya está muy grande, ya nada que hacer, ya lo eché a perder, ya pude haber hecho todo mejor. No, pare ahí. Su hijo sigue vivo y es su hijo y usted lo ama. Por ende, usted puede reconstruir ese vínculo, puede reconstruir esa conexión. Sí se pueden hacer cosas. Aquí quiero contarles una anécdota y es que yo recuerdo mucho cuando yo era pequeña, mi papá me decía mucho, ustedes tienen que confiar en mí, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí, tan, 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 siempre. Cualquier cosa que les pase, vengan y cuéntenme que yo ya sé, yo ya soy adulto, yo les voy a enseñar, no sé qué. Entonces, una parte de mí, una vez me pasó algo en el colegio con una niña, pero yo estaba en quinto de primaria, yo era preadolescente, o sea, tenía yo creo que por ahí unos 10 años. Y recuerdo que me pasó algo con una niña que fue que ella o sea, ella tenía como un noviecito en el salón y ese noviecito era mi amiguito, éramos muy amiguitos, pero a ella como que le daban celos y entonces un día me dijo es que yo la verdad no me acuerdo ni por qué me dijo eso, pero me dijo es que yo le bajo los humos y me pegó así como en la cabeza y yo me quedé paralizada porque ya les he contado muchas veces que cuando era niña era una niña muy temerosa. Bueno, que eso también cambió en la adolescencia, pero hablaré de eso más adelante. Entonces era una niña muy temerosa, que todo le daba miedo, que por todo lloraba, que se sentía paralizada cada vez que cosas así le pasaban. Entonces, claro, yo me acuerdo que yo dije, le voy a contar a mi papá eso que pasó, pero una parte de mí tenía tanto miedo por lo que les digo, por esa parte implícita y como secreta, como ese código interno del adolescente de no puedo contar nada porque mi papá o mi mamá va a ir a generar problema y qué pena que los demás se den cuenta que yo puse la queja. Ay, muchachos, eso es una cosa terrible, o sea, por eso es que al niño hay que estimularle, digamos, mucho esa parte de la conciencia en la que uno le diga, tu voz es importante, tu voz cuenta y lo que tú me digas a mí es importante, lo que tú me cuentes a mí, no hay que sentirse avergonzado, no hay, o sea, como que estimular mucho esa parte de conciencia en la que él sepa que cualquier cosa que le pase, no importa qué, la puede venir a hablar con nosotros. Entonces, bueno, me remito a la historia. Yo tenía como mucha pena y como mucho susto de decirle a mi papá de que me fuera a regañar a mí, porque pues de pronto ya tenía en mi cabecita de niña de 10 años que cualquier cosa que yo le contaba, yo era la culpable, yo era la que tenía la culpa siempre. Y eso es bien doloroso también aceptarlo como niño, porque muchas veces uno no tiene la culpa, pero pues los padres saltan a esa conclusión. Entonces resulta que nada, pues yo le dije a mi papá con mucho miedo, me acerqué a él y le dije, ay papi, es que le tengo que contar una cosa. Y él me miró y me dijo, como, ¿qué le pasó? Entonces le conté lo que había pasado con la niña. Ay muchachos, ustedes no van a creer lo que me respondió. Porque yo le conté que había sido por un niño y me dijo, me acuerdo tanto de estas palabras, me dijo, tan chiquitas y ya peleando por tripa. Eso me respondió. Y yo me sentí tan mal. Ay, yo me sentí tan avergonzada, como tan humillada, como que yo dije, la embarré, la cagué, yo por qué dije eso, yo para qué le conté, no, mi papá ya va a pensar que yo estoy buscando hombres, ¿cierto? O sea, como todo un discurso interno rodeado de todo eso, de, ay, están peleando por tripa, porque claro, yo crecí mucho con ese discurso de que las mujeres a tal edad ya empezaban a buscar hombre, a querer hombre y no sé qué, entonces yo sentía eso como un pecado, ¿cierto? Sentía como que las mujeres no podíamos desear a los hombres, era un pecado, o no podíamos tener cierto tipo de deseo hacia, no sé, a tener una relación o a sentirnos queridas o al amor, porque todo era malo, o sea, mejor dicho, malo. Entonces cuando yo le conté eso y él me respondió así, eso hizo que yo a mi papá jamás, jamás muchachos, jamás le volviera a contar algo. Jamás. No importó qué. Nunca, nunca le volví a contar algo. Si yo tenía una duda, internet. Si yo tenía algún miedo, otra persona, amigas o no sé, profesores, pero nunca directamente, sino como que indirectamente en clases de escuela, no sé qué, yo iba preguntando cosas que tenía curiosidad.
Y eso me parece un poquito complejo, porque cuando tú buscas, no sé, en internet o cosas así, la desinformación también abunda. Y, ay, no sé, no sé, fue muy complejo crecer así. Y sé que de pronto tú que me estás escuchando, probablemente también tuviste momentos en los que sentiste un rechazo por parte de tu adulto o una crítica o un señalamiento y por ende decidiste mejor nunca jamás contar nada. Por ejemplo, yo me encuentro mucho en consulta con adolescentes, o bueno, en este momento no tengo adolescentes, pero con adultos que en su adolescencia tuvieron momentos de rechazo o de que sus padres los juzgaran, no sé, por las calificaciones de la escuela, por cómo se vestían, porque comían o no comían, porque hacían o no hacían un comentario, porque querían opinar o no querían opinar. Todo, un señalamiento, todo desde como esa persecución. El adolescente puede llegar a sentir que no importa qué, siempre le van a decir algo. Siempre. Y siempre va a estar esa crítica. Y no solamente del padre o de la madre, sino de toda la familia. Como que el adolescente pasa a ser el foco de crítica de todos. Y eso se siente muy abrumador, invasivo e irrespetuoso. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, ¿qué pasó en esta historia? Resulta que yo jamás le volví a contar nada, pero recuerdo que una vez llegando a mi casa del colegio, mi papá iba saliendo y me dijo, precisamente iba para el colegio a arreglar ese problema. O sea, él como que sí lo tuvo en cuenta y sí quería hacer algo, pero no tuvo las herramientas adecuadas, digamos, comunicativas para hacerme sentir a mí segura o apoyada, ¿cierto? O respaldada. Y eso yo lo leo hoy como una persona que pues conoce poco, que es, no sé, desde la ignorancia de cómo criar a sus hijos, pues hizo lo que pudo. Y recuerdo que yo le dije, no papi, pues mira que la niña me pidió disculpas. Y en efecto había pasado eso, ese día la niña me había pedido disculpas, entonces como que ya. Pero de ahí para allá, todo lo que yo viví en la escuela, todo el bullying, todas esas cosas que yo viví, yo las enfrenté sola, sola muchachos, sola. Nadie sabía todas las burlas, todas las humillaciones, todas esas cosas que pasé en la adolescencia en mi colegio, las enfrenté sola. Y me acuerdo que una vez en la adultez yo le conté a mi papá como las cosas que me decían cuando era adolescente, cómo se burlaban de mí o los apodos que me ponían. Y él me dijo, ¿sé por qué nunca me contó eso? Y yo le dije, no, ¿y para qué? ¿Y para qué? Pues, ¿qué iba a hacer usted? Porque para el adolescente también es como, o en mi momento, en ese momento para mí era muy humillante yo poner la queja de que mi papá fuera a poner problema en la escuela y no sé, después, o sea, en el momento, listo, regañaban a todos, pero después, cuando los profesores no estaban, entonces el bullying iba a ser peor, entonces como que me sentía entre la espada y la pared y llevar eso, sobrellevar eso es muy difícil, o sea, piénselo. Yo lo pienso ahora como adulta y digo, ese matoneo, mejor dicho, terrible. Para una niña de, no sé, 12, 13, 14, es terrible. El bullying, muchachos, el bullying es horrible. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, para finalizar este capítulo, quiero decirte que la adolescencia es una etapa bien compleja, pero también es tan bonita. Tiene eh, tantos matices y tantos momentos en el que ese adulto joven se está consolidando. eh, y qué bueno que podamos tener esas herramientas para acompañarlos desde el amor, desde la tranquilidad, desde la comprensión y decirles como que está bien explorar el mundo, ¿cierto? Está bien tener una postura crítica, está bien ser diferentes, está bien a veces querer encajar, está bien buscar eso con lo que te sientes identificado. No sé, muchas cosas que de pronto nos faltaron a nosotros o hubiésemos querido, pero ahora existen muchas más herramientas en las que nos podemos apoyar, nos podemos nutrir y educar para hacer todo esto. Así que bueno, espero que este capítulo de hoy te haya ayudado un poco, te haya llevado a reflexionar un poco acerca de tu vida, acerca de tu propia adolescencia. Y recuerden que también me gusta mucho hablar de cómo esos traumas que se generaron en esas etapas y cómo hoy en la adultez se muestran. Y creo que, por ejemplo, en ese tema de confiar, que les conté ahorita la experiencia con esto de confiar, se vio muy reflejado en mi adultez y sigue siendo algo que se refleja mucho y es que yo no comparto nada de lo que me pasa con nadie. O sea, todo lo que yo les estoy contando a ustedes aquí
probablemente mis amigos más cercanos es la primera vez que se dan cuenta de eso o que lo escuchan, porque yo nunca cuento nada de lo que me pasa en el momento, sino hasta que ya me pasa y ya lo superé. Y eso es muy duro porque transitar por esos dolores solo es supremamente agotador, frustrante y se siente demasiado fuerte. Entonces, claro, esa no confiar en los demás se promovió hasta la adultez y hoy por ahí a mí me cuesta mucho confiar en las personas, ¿cierto? Mostrarme vulnerable, perdón, y decirles como, no sé, me puedes escuchar o te puedo contar tal cosa que estoy pasando en este momento. No puedo, no me gusta, me siento incómoda, esa es una incomodidad física que sigo trabajando en terapia, ¿cierto? Y que pasito a pasito lo he ido logrando porque pues mis amigos más cercanos también saben cómo acercarse. eh, y bueno, mis amigos, no sé, mis amigos en muchos momentos de la vida me salvaron, ¿cierto? La vida, digámoslo así. Los amo por eso. Así que bueno, espero que pienses en tu adolescencia, que pienses en aquellos, digamos, traumas que de pronto no se resolvieron, si de pronto desde el rechazo, desde el maltrato, desde el juzgarte, desde el sentirte inseguro, el tema de la autoestima, el bullying, todo eso, y que lo pienses y lo vivas, lo pienses y lo analices de cómo lo estás viviendo hoy en tu adultez. ¿Listo? Así que bueno, así vamos a arrancar con esta serie de la adolescencia. Y bueno, ten presente que conocerte es un viaje que nunca, nunca termina. Y cada historia que recuerdas te introduce un poco más a tu propio ser. Hasta pronto, gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.